Doctora Sandra, con los buenos días, ¿es en este momento garantía lo que está haciendo la Secretaría de Gobierno frente a la contratación en las localidades? Buenos días. Hola, muy buenos días. Un saludo, Manolito, a Wilson y a los televidentes y al secretario de Gobierno, Gustavo Quintero. Efectivamente, el año pasado, por unas denuncias que me llegaron, hicimos una investigación bastante minuciosa, y lo digo en este tono porque fue muy difícil encontrar la trampa, pero la encontramos. Y efectivamente, a través de una modificación, o más que como una intervención en lo que son los pliegos tipo de Colombia Compra Eficiente, se estaban direccionando contratos en las alcaldías locales. Este fue un tema que arrancó tal vez en el 2020, nosotros hicimos la medición del 2020 al 2023 y logramos evidenciar cómo mediante la modificación del formulario 1, con unas notas que incorporó Colombia Compra Eficiente como temas extraordinarios, se volvieron bastante usuales, y así lo que se hacía era romper completamente la transparencia, la posibilidad de mayores oferentes, que es lo que se busca en la contratación pública, que haya pluralidad de oferentes, y se restringía la participación de estos oferentes. Hay cifras que son muy dicientes, pasamos de tener 60 oferentes a que en algunos procesos llegaban solo a quedar 20 oferentes, y cuando se abría el sobre económico quedaba reducido a 3 o 2 o 1 oferente. Tengo que decir que nosotros encontramos esta mala práctica, la enviamos o la notificamos a Colombia Compra Eficiente solicitando que en la versión 4 de los pliegos se restringiera esta posibilidad, es decir, se cerrara esa fisura por donde se estaba haciendo la trampa. Colombia Compra Eficiente no quiso hacer ese ajuste, pero entonces buscamos también a la Secretaría de Gobierno. Ustedes lo han mostrado a lo largo del programa, cómo la Secretaría pues es quien lidera esta gestión de las alcaldías locales, y tengo que decir que hubo una buena respuesta. Tuvimos varias mesas de trabajo, incluso que nos acompañó el secretario. En ese momento se estaba ya pensando abrir como esta área de transparencia. Ellos sacaron una circular que es infinitamente valiosa, porque ahí le daba la orden a los alcaldes locales, o al menos les llamaba atención de tener cuidado con la utilización de esas notas restrictivas. Tuvimos apoyo de la veedora también. Ella hizo todo un diagnóstico, pudo corroborar nuestras cifras, hizo sus muestreos propios, pidió apoyo de la Personería y de la Contraloría, que en este momento pues están actuando sobre el tema. Ahora, desafortunadamente, nosotros hicimos la medición hasta el 23. Acabamos de terminar la revisión del 24, que ya es con la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, y es una práctica que persiste. Nosotros, por supuesto, no en los volúmenes que pasó en la administración de Claudia López, donde no se tomaron medidas. Tal vez estas medidas que ya está tomando la administración ha hecho que persista, pero en menor número, y seguramente de aquí en adelante lo que queda ya es entregarle estas pruebas nuevamente a la Secretaría de Gobierno. Estamos hablando que de las 20 alcaldías locales, en 16 se mantiene la utilización y esta modificación de los pliegos tipo. Y, por ejemplo, tenemos una localidad donde para un proceso se presentaron 84 oferentes, mediante la utilización de la nota restrictiva quedaron 40 y pico, y cuando se abrió el sobre económico, que es ahí donde está la trampa, quedaron 3 oferentes. Entonces ahí es donde, pues nuevamente, terminada esta parte, ustedes estaban hablando de los debates que se han hecho en el Consejo. Mi intervención en estos debates siempre ha versado sobre este tema específico, porque es un tema que era difícil de encontrar, pero ya lo encontramos. Entonces estamos en el camino, y creo que es un trabajo de todos, y valoro enormemente esa gestión del secretario de Gobierno, o esa iniciativa que tuvieron de la circular, y ya tendremos que encontrar cómo más blindar frente a esto. ¿Cuál es el problema acá? El problema acá, primero, que se acaba la transparencia. No se permite la pluralidad de oferentes, pero hay una cosa que es muy grave además, que se asigna
mediante la trampa, y de todas maneras esos son contratos que después tienen adiciones, que con la trampa sí están trabajando el tema del presupuesto, y ya con esto después tienen el problema de atacar o de hacer adiciones que no son tampoco transparentes. Doctora Sandra, en el caso de estas localidades, dice usted, hay 16 que todavía persisten en este problema. ¿Hay una reducción, considera usted, frente a lo que estaba pasando antes, o todavía esas prácticas están muy enquistadas? Pues mire, decir de 16 de las 20, pues no es una buena noticia. Es decir, persiste en la mayoría de las localidades. El tema aquí es que se ha disminuido el volumen de contratos en los que se utiliza esa modificación o esas notas restrictivas del formulario 1. Entonces, en la época de Claudia López, lo que nosotros logramos, esto es vía SECOP, logramos identificar, fueron más de algo así como 210.000 millones de pesos que se adjudicaron con esta práctica. Ahorita estamos hablando que encontramos esto en 37 procesos, pero cosas como tan de bulto, por ejemplo, que en una sola, de 84 oferentes, terminamos en uno. Ahí, eso toca ponerle la lupa, y yo creo que para lo que sirve esto, como decía el doctor Quintero, es que somos muchos ojos mirando qué está pasando en las alcaldías locales. Entonces toca actuar. Ellos ya sacaron la circular. Si eventualmente la circular no es suficiente, seguramente ellos, con la denuncia, con las cifras, yo le había dicho al doctor Gustavo en un debate que le iba a entregar la línea base, que es lo del año pasado. ¿Qué encontramos en el 24? ¿Qué es lo que estamos acabando de afinar ahorita? Para entregarles a ellos, que son quienes pueden actuar. Nosotros como concejales lo que podemos es denunciar, investigar, hacer ese trabajo juicioso de mirar exactamente qué es lo que está pasando. Procederemos nuevamente a acudir a la veeduría, a la personería y a la Contraloría. Pero lo que sí tengo que decir es que ahí se les acabó el tema de poder direccionar la mayoría de la contratación. Ahorita estamos hablando de una minoría de la contratación y seguiremos trabajando hasta que lleguemos a cero, al menos, así como el gobierno distrital ya lo hizo con los convenios. Nosotros vamos a seguir trabajando en el tema de la modificación o manipulación de los pliegos tipo, para que vayamos poco a poco llegando a cero en estas prácticas corruptas y garantizar que los recursos del distrito, que claramente son sagrados, sean bien ejecutados. Y sobre todo poner la lupa en donde las alcaldías locales no están haciendo la tarea de manera transparente y correctamente. Hay muchas otras cosas para hablar de las alcaldías locales, pero por ahora estamos concentrados, o al menos en mi caso, mi curul está concentrada a blindar inmensamente, profundamente, este tema de la manipulación de los pliegos tipo.